Entre palcos. Y pasamos ahora a la tercera sección de cómo era el fútbol antes, ya centrándonos en las reglas, que hay reglas muy locas que ahora os voy a decir, y en las tácticas. Ya veréis también que era un fútbol al principio muy anárquico y muy a lo loco. Si queréis pasamos primero con las reglas que me han parecido curiosas, porque en primer lugar el fútbol se estableció con, creo que me parece que eran 13 reglas, de las cuales algunas sí que no ha habido tanto, no se han transformado tanto, pero algunas eran bastante locas y seguro que muchos no lo vais a saber. En primer lugar, el gol, ¿cómo se conseguía? ¿Vale? Todo el mundo sabe que el gol es cuando pasa la línea de gol, el balón es gol, ¿vale? Pero es que antes, en primer lugar, el fútbol pues, se instauró como que el gol se conseguía conduciendo el balón, conduciéndolo entre palos. Como ¿De palo a palo? como un ensayo de rugby, porque no había larguero, claro. Ah, vale. Era conduciéndolo. Tendrías que entrar dentro de la portería. Con el balón dentro Sí, de... como cuando haces rugby que hay una zona de anotación, pues Sí, una sí. zona de gol, la pasas, es gol, ¿no? Tenías que conducirlo y entrar con él Vamos, que dentro no de la vaya a línea. chutar. Sí, Eso es. el long shot ya descartado. Eso es. Y al principio era así, no había ni siquiera larguero, eran 2 palos y ya está. Mira, vamos a ir Joder. diciendo si nos gusta más o sea, si la implementaríamos, nos gustaría implementarla. Yo esta no. Yo no, pero voy a decir una cosa, que diga alguien en los comentarios si ha encontrado algún vídeo donde se explique esto, para que luego la gente no vea la originalidad que contamos, ¿eh? Otra más, otra que es un poco loca también, me parece brutal, y esta a lo mejor sí que queréis que se instaure. Cuando el balón salía de banda, por fuera saque de banda, bueno, no era un saque de banda, era sacaba el primero que cogía el balón. Y el momento lo lanza al campo en línea recta, no estando en juego, ¿vale? Hasta que toca el suelo, y si un jugador coge el balón con las manos directamente en el aire, pues para él. Pues mira, O sea, perdón, no, lo en el aire no. Cuando tocaba el suelo, ahí ya a puede matarse. pillar. Pues mira, me gustaría porque así se perdería mucho menos tiempo. Me Sí, gustaría, no, porque pero imagínate, luego, pero claro. claro, tú te pelearías, imagínate, hay muchas jugadas en las El que un primero que lo jugador coja, claro. va corriendo al córner para que no vaya a córner y que sea saque de banda. Claro, pues si la dejas en saque de banda y es para el otro, cuidado. O sea, No, y las veces que hemos visto de gente que pierde el tiempo a la hora de sacar, porque va implementamos ganando. esta. Esta yo te la compro. Esta de meterla al También te campo, digo. el primero que llegue la Show. mete al campo y en cuanto bote se juega. Show Yo tan veo gana, una media de perfecto. expulsiones de un tío por partido, ¿eh? Solo con esto. O sea, Esto perfecto. Tremendo, ¿eh? Estaba para Esta adentro. me ha parecido muy sí, guapa. No, desde luego. Más, a ver qué tenemos por aquí. Si un jugador coge el balón con las manos, ¿vale? Directamente en el aire, que es lo que os decía antes, ¿Vale? y lo reclama clavándolo el balón en la tierra, es que es una locura. Tiene derecho a tiro libre. O sea, si hay un balón alto. Yo pego un tú- balonazo, ¿no? Claro. Va volando el balón por arriba. ¿Y lo pillas tú? Tú saltas en el aire, lo coges, lo metes aquí al suelo, tienes una falta para tirar. Pero eso que era como el rugby casi y el baloncesto. Era una suma, era una uno suma. baloncesto, otro jugar a básquet. Era una locura. Pues ahí seguro que la táctica estaba en los saltos, que era lo que pillaban todas las bolas. No, y que el balón fuera Y lo raso rápido. todo el rato. Raso y correr a la tanda a sacar. Qué locura eso, Qué ¿eh? fuerte, ¿No te imaginas? Lo que Saca el mola es portero. Lo de clavarlo en No, no. la tierra. Claro, y ahí no te pueden hacer falta mientras tú estás poniendo el balón. Es verdad. Tú imagínate que saca el portero, coge el delantero, al borde del área, toma, aquí, tiro de aquí. Tremendo. ¿Implementamos esta? Esto es una locura. Esta es muy buena. Yo sí la meto. Yo no veo ahí. Sí, la Esto es una locura. Es que el problema es que se jugaría mucho más con la mano que con el pie, tío. Sí, Ya. que era como casi un híbrido de... Sí, no. Era un balón mano, balón. Aunque pie. bueno, estaban prohibidas todas las manos, en principio eran todo lo que te daban la mano, excepto si tras botar el balón en el suelo, se puede coger con las manos y pasarlo. O sea, si botaba, si botaba lo podías coger con la mano y pasar. Eso no es Si te fútbol, daba tío. la mano, no. O sea, si te daba el balón en la mano, no. Pero si botaba y lo cogías con la mano, Nada. Es que no, yo veo- no volvíamos aquí a jugar al Esta va al fuera. balonmano. Esta no. Pillaba un bache del patatal con encima un huevo del balón porque el balón iba te llega el balón. el balón hacía pimba. Oye, pues fuera coñas, igual lo hacían eso y dice, jugar 90 minutos o los minutos que jugasen Claro, es que tú con esa imagínate, dureza del balón y con estos pies que no podían dar tenemos. un pase raso ni quisiera, entonces No. tenían que Sí, hacer sí, algo. para moverlo más rápido y Claro. tal. Ahora sí, esta no va de. Tiene sentido que la pusieran por lo que tú dices, pero no la vamos a meter.
Ahora no, ahora que están las Esto- cosas mejor. Sí, hay que controlar, hay que controlar. Ha ido una cada show, de momento las demás no la metemos. Y hasta aquí, bueno, otra es un poco relacionada con las dimensiones, que eran dimensiones, un baremo de dimensiones mucho más largas que las de ahora, mucho más grandes, y luego ya lo redujeron. Fíjate que yo había Imagínate, dicho que ¿Cómo? eran más pequeños los campos que hoy en día. Es que como estaba un poco cansado, pues le ponían a correr. Claro. como era fácil correr Claro, en joder. ese campo, pues claro. Tú imagínate hacer las medidas perfectas en un patatal. Apáñatelas, el patatal lo que es. Ya está. Y hasta aquí las reglas que más me han llamado la atención, porque luego a lo mejor sí que es la implementación de que metían los corners que no había antes también, y, Pero estas están chulas. Ahí la manita suelta. Muy bien, muy bien, muy bien. y las faltas que eran se sacaban de diferentes formas, pero bueno, estas son una locura. Tres de las que digo, esto es una locura. Clavar el balón en la tierra es tremendo, tío. Y le falta decir falta. Tal cual. Es que me estoy Falta imaginando Inazuma Eleven, un tío ahí Tal cogiendo cual. y lo, Es que lo tiene que mete ser aquí al suelo, lo hunde y saca una Súper falta. épico. Es que además es súper épico. Sería eso. En plan, y Tremendo. aquí tira mis huevos. Bueno, pasamos si queréis a las tácticas. Como os he dicho, antes era un fútbol mucho más anárquico y menos estudiado, obviamente, y menos analizado todo. Donde, bueno, en los años 30 la mayoría de equipos, ¿cómo creéis que jugaban? A ver, O sea, a nivel de táctica. sí. Balón largo y arriba. No, táctica, bueno, sistemas, más que ¿Sistema? sistemas tácticos. Pues mira, 3 defensas. No, yo creo que Yo- no yo iban- creo que lo- que- ni contaban, ¿eh? Yo creo que lo intentaban ajustar por 3-3-3. En plan, ¿jugaban 11? Sí, claro. Bueno, jugaban 11. Pues yo creo que metían 3-3-3 y uno que se moviera libre. Pero 3, 3, 3 y 1 son 10. Claro, Y el más que portero 11. Portero, vale. Yo te diría más bien lo contrario, ¿eh? Mucha gente atrás y arriba que hubiera un par Te la debe comprar, ¿eh? por si suena la flauta. Yo creo que como no había calidad técnica, Claro, era más importante que no entrara. claro, Entonces, básicamente. poner un muro aquí Sí. y el de arriba que se Y apañe. luego te diría algo del estilo, a la hora de presionar, por ejemplo, o cubrir casi más como todo el mundo a por el balón, en vez de yo cubro al 9, todo el partido Sí, sí, cubro al sí, 9, tiene que ser así me da igual 100%. que el 9 no tenga el balón, yo sigo aquí, no, Eso sí, sí, vaya. 100%, además. Bueno, pues en parte tenéis razón y en parte están muy equivocados. Uf, vamos a ver. En parte tenéis razón porque sí que no había ese marcaje individual, que eso llega un poquito más tarde y sí que a lo mejor era un poco más loca la presión, pero el sistema táctico era 2-3-5, dos defensas, Ostras. 3 mediocentros y 5 delanteros. O sea, se priorizaba mucho el ataque y no daba había partidos de ninguna. 7-5, de 8-6, Porque, de... porque el balón hacía así, entonces había que tener mucha gente. Es- ¿eh? 5 delanteros. Sí, Como Si no hay el fútbol espacio. invertido del Atleti, ¿eh? Se conoce como... Decirle algo, lo de la Leti, decirle algo. Se conocía esta táctica como la pirámide invertida, porque va de menos a Es la, más pi- es la líneas. pirámide de Maslow. Sí, ¿no? Era un desmadre ofensivo esto, claro, lo que te digo, acababan partidos 8-5, Claro. 10, Qué guapo, 17. Pues No, mira. desde luego que emocionante sería seguro. No, no. Sí, sí, o sea, no bajaba ni Dios, claro. Esto, los tíos pues, Palomero, priorizaban a tope. marcar antes de que te marquen, porque si lo pensáis es lógico, ¿no? Si marcas uno más que el rival, ganas el partido. Claro, Sí. totalmente. En principio es lógico. Sí, sí, sí. También te digo, tú imagínate la cara de los dos defensas cuando ven a 5 tíos. Claro, no. Imagínate el comentarista diciendo van 5-2. Imagínate el pobre portero que estoy solo aquí contra 7 delanteros. De portero no quería estar ni Dios. Habría portero. De hecho- estaría normalizado. De hecho, el portero subía. De hecho, en esta época he encontrado un dato curioso con la indumentaria que has comentado antes, que iban vestidos los porteros como si fueran carteros, porque apenas paraban goles y el rol del portero era pues el pringao del equipo. Pues mira, Ahí no, porque no. Tal cual. Venía Hablando a de- repartir cartas y se metían en la partida. hablando de los porteros, se me olvidó decirlo antes, los porteros en esa época llevaban gorra. Por el sol. Es verdad. Que lo siguen haciendo muy pocos porteros a día de hoy, pero en esa época era súper típico. Tiene sentido, claro. Sí, sí. Vale, eso era hasta los años 30 que ya empezaron a implementarse nuevas tácticas. A partir del año 1925, entró una táctica que la empezó a implementar un entrenador inglés que se llama Herbert Chapman, que inventó la WM. ¿Por qué creéis que tiene este nombre la táctica? Porque tienes defensas y laterales haciendo ¿Un rombo? una especie de W
No, es una W y una M. arriba, Es un rombo, ¿no? dejas un hueco en el medio y la bola fluye por ese espacio, como dice Rubén. Yo creo que es un rombo. Más o menos, porque W, M, ¿Rombo? es así. ¿no? Rombo y un tío en medio. el sistema era un 3-2-2-3, es decir, 3 defensas. Luego, 2 centrocampistas que hacían un cuadrado Y otros 3 y que otros 3 cerraban. arriba. Entonces lo conectas y se te queda como una WM. Bueno, por lo menos ya no son 5 arriba y 2 abajo. Hay un poco más de Esto sí coordinación. que era Ya lo que habéis dicho de que estaba muy equilibrado. Claro, eso es lo que yo he pensado. 3 defensas, 2 centrocampistas defensivos, 2 centrocampistas ofensivos y 3 delanteros. Y es justo mitad y mitad. Y además lo repartes muy bien, porque sigues teniendo 5 atacantes y 5 defensores esta vez. Eso es. Entonces está muy bien. Y bueno, esta táctica la implementó, como he dicho, Herbert Chapman, que fue entrenador del Huddersfield Town y del Arsenal, que por aquella época consiguió bastantes ligas con esta táctica. Qué guay. Joder. No, sí, se veía adelantado a la época, de luego. Sí, era como pasar un poco ya del desmadre, de la locura de, Claro, tú de imagínate, antes. claro, porque hasta que le empezaron a copiar esa táctica, los otros seguían jugando con un 5 delantero. Claro. Entonces ahí tenías la ventaja de defender mejor y de atacar mejor, porque sigue siendo superior en ataque. Claro, era ya de pasar un poquito del desmadre, de la locura que habíamos visto antes, de que anarquía total, a ya tener un poquito de rigor y de colocar las cosas. Sí, un con poquito más sentido. equilibrado, sí. Claro, eso es. WM se llamaba esta, era una locura. Vale, nos pasamos al nacimiento del Catenaccio, pero no creéis que... Vamos, si yo os digo Catenaccio, ¿dónde creéis que se fundó? Italia. Italia, en teoría. No. A ver, no era conocido como Catenaccio, pero era una táctica muy defensiva, ¿vale? Vale. Y bueno, lo que he dicho, todo el mundo se cree que fue en Italia, pero en realidad nació en Suiza, ya a partir de los años 30, con el técnico Karl Ramann, y se llamaba esta táctica Berrou, o algo así, que significa hormigón Algo en suizo. castellano. Eso, Algo castellano, duro, ¿eh? Alemán, suizo, o- francés, francés, sí, alemán, eso no es. sé qué, algo así. Fue el primer sistema en el que jugaban 4 defensas. Vale. Más o- el primer sistema identificado, que a lo mejor algún entrenador lo Sí, sí, utilizó, vale, pero pero- popularizado Oficial. y sí, Eso es. plasmado en un papel. Y aquí es lo que yo os decía antes, ya se basó en un trabajo colectivo, ya marcajes individuales y bueno, fue una manera de que los jugadores amateur pudieran tener la oportunidad de jugar un poco más profesional, es decir, Claro. ya sin ser tan bueno, pues priorizar la defensa, con que supieras defender bien y no a lo mejor técnicamente fuera brutal, tenías la oportunidad de llegar al fútbol profesional. No, Sí, está sí. muy bien, oye. Sí. No, y además ya se priorizaba más lo defensivo que el... Hemos visto una evolución, ¿no? Al principio lo más importante era el ataque, 5 tíos, y ahora estamos ya metiendo 4 abajo. Sí. Y Era de un hecho, cerrojazo esto, te metías ahí los tíos, todo, y ahí ya... quitando muy poquitos entrenadores que juegan con 3 defensas, la defensa de 4 es lo más popular, Sí. incluso en esta época. Sí, totalmente. El Catenaccio ya fue en los años 60 cuando se instauró en Italia, que fue el Inter del entrenador Elenio Herrera, un argentino, era el entrenador, que ya hizo el cerrojazo, lo hizo un arte y fue en los años 60. O sea, imagínate, 30 años más o menos después, cuando... Flipas. Que antes incluso el Inter era un equipo súper ofensivo, que jugaba con cinco delanteros. Que locura máxima. Fan del Inter aquí, ¿eh? Somos fan del Inter, tú también, ¿no? ¿Yo por qué? A ver, se perdió de manera digna, pero fan de Inter no. Bueno, pasamos ahora a unos ejemplos que he traído de tácticas puntuales que se han llevado a lo largo de la historia. Vamos con Brasil de 1958. ¿Cómo creéis que jugaba esta Brasil? Muy ofensivo, 58, hostia, no. muy ofensivo. No me acuerdo, no había nacido, No, ¿no? pero me suena de que. Es la primera de Pelé, ¿no? Sí. Pues esto es muy ofensivo. Sí, supongo que sí. Juego bonito, ¿no? En plan, siempre se han caracterizado por un... Yo ya hablaré también un poquito de los equipos, pero se caracterizaba por un fútbol muy vistoso, muy alegre, muy ofensivo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, sí que partía demasiado el equipo porque jugaban con un 4-2-4. O sea, 4 defensas, 2 centrocampistas únicamente Madre mía. y 4 delanteros. De esos 4 delanteros, uno era Pelé, Sí. que era delantero centro, y uno por la banda derecha creo que era Garrincha. O sea, Joder, ¿Carincha era el que tenía una pierna más corta o algo así? bueno, no tengo ni idea, pero... Creo que fue algo así, que tenía un problema en la pierna y ahora sí fue uno de los Sa- delanteros top. ¿Sabes lo que le pasaba a Brasil? Que tenía tanta pólvora
que dice, ¿cómo voy a meter un medio centro más teniendo a esta Pero gente? de hecho, lo que se dice y lo que realmente los expertos también dicen es que los laterales eran los verdaderamente importantes de ese equipo. Ajá. Que eran Carrilero, ¿no? Un Jalma poquito. Santos y Nilton Santos. Hermanitos, ¿no? ¿El qué? Hermanos. No sé si eran hermanos o no, pero vamos, eran considerados siempre de los mejores laterales de la historia. En Brasil siempre Supongo se que sería también por caracterizó. cómo movían el balón en el campo entre... Pues al final en medio solo tienes a dos. Claro, eran jugadores que servían. Los laterales son jugadores que te apoyan mucho en En todo, profundidad. tanto ofensivamente como defensivamente. Y claro, al tener esa falta de dentro del campo, seguramente la llegada La desde compensaban atrás. con ellos. Y luego muy curioso porque dicen que la posición más fácil del fútbol son los laterales. Pero Sí, en verdad, realidad sí, son sí, los sí. que más Son se los más matan. importantes. Sí. Y ahora en el fútbol moderno lo podemos ver también. Tapan centros, te los ponen, defensivos, ofensivos, te pueden meter por dentro. Sí, sí. Vale, vamos ahora con el Uruguay de 1950, de aquel mundial que ganó, Ujú. con el famoso maracanazo, Sí. que eliminó a Brasil. Brasil Sí. en el estadio mítico. ¿Cómo creéis que jugaba este equipo? Estamos hablando de formaciones, ¿no? Sí, Hemos Pues- dicho que Brasil muy ofensivo, Uruguay más defensivo quizá. este equipo era muy, muy defensivo. Seis defensas, había más decidido. defensivo. Utilizaba 5, pero sí que es verdad. Que bajaban, se replegaban muy bien, ¿no? Eso es, ¿No? sí que metían la línea de 4, Ujú. ¿vale? Y un líbero por detrás. Que Ah, eso ¿por sí que detrás se de la utilizaba. línea? Eso es. 4 defensas Ujú. y luego un central o líbero que lo metían por detrás para llegar a las coberturas de toda Claro. la línea defensiva. Madre mía. Claro, eso te madre quita mía. peso en el medio o en el ataque. Ya. Claro. Y pues eso, era un equipo súper, súper cerrado que, bueno, sí que fue un poco, yo creo, digamos, el embrión, ¿no? del fútbol moderno defensivo. Atlético de Madrid, Inter, Sí, equipos muy italianos defensivos Que que cierran y le funciona cierran bien. y Salen a la funcionan. contra. Claro. Ganó un mundial. Sí, Ganó sí, sí, un sí. mundial eliminando a Brasil de los años 50. No, de Ya las no mejores. estaba- No era la mejor Brasil, pero. no estaba ya. Pelé, pero, Pero, joder, igualmente, pero igualmente- jugadores técnicamente muy, muy buenos y A Brasil hay que tenerla en cuenta en cualquier momento de la historia. y los secaron. O sea que son tácticas que, bueno, se utilizaban, no eran muy habituales, pero que, hostia, en el caso de Brasil muy ofensiva y Uruguay muy defensiva, le llegaron a ganar mundiales. Importante esto. Y bueno, esto es un poco repaso a las tácticas. Sí que es verdad que luego Hay muchas más. evolución, muchísimas, sobre todo a la era moderna, que sí, Tiki-taka. que si 3 centrales, que si no sé qué, entonces bueno. Pero yo he querido fijarme un poco en el comienzo, en estas 3, 4 tácticas Muy bien. del principio y bueno, sobre todo también las reglas que me han parecido muy curiosas y muy divertidas, porque en principio solo iba a hablar de las tácticas, pero digo, claro, las tácticas a veces Funcionan también con las reglas. vienen porque cambian las reglas. De hecho, no lo he comentado en la WM, que hemos hablado antes, es porque hubo un cambio en el fuera de juego, no exactamente sé cuál, pero creo que antes el fuera de juego, ahora es si estás por detrás del último defensa, Sí. pero antes era si estabas por detrás y había 2 defensas, es decir, no solo uno. Ah, vale. ¿Entendéis? Entonces, al cambiar esa regla, se benefició este entrenador, se dio cuenta y empezó a ganar. O sea que las reglas y las tácticas al final Sí, bueno. van muy de la mano. No, a mí me gusta mucho cómo las has enfocado porque yo sé que es verdad que cuando nosotros nos proponemos los puntos, nos los repartimos un poco y a mí este punto me parece interesante porque yo había visto un vídeo de un equipo que literalmente ponía un jugador en medio, le hacían un círculo y avanzaban. Y claro, nadie podía entrar en el círculo. ¿Dónde estaba él, no? No, o sea, en plan, el jugador avanza, pero... Ya, pero totalmente cerrado, o sea, protegido, ¿no? Sí, exacto. Y digo Buah, yo lo enfocaría por aquí, pero me gusta cómo lo has enfocado tú, porque creo que así es como realmente se ve la evolución Sí. de verdad y de las alineaciones, sobre todo. Luego también comentar también la Holanda de los 70, Era lo que te iba a decir, la de Cruyff, el fútbol total. Que van todos ahí a piñón. Si habéis ¿no? visto Era una vídeos, locura, Yo he visto el vídeo y decía, pero no entiendo. o Iban al como final, locos. Pero no entiendo, o sea, quiero decir, Eso es presión, pero eso todo... es ir a morder muerte. al rival. Tú imagínate, tienes el balón Ya. y ves que vienen 11 tíos, Ya, ¿sabes qué hacer ya. con el balón? Yo creo que la clave era que no dejarle pensar Claro, es que ahí el problema es si el jugador es muy bueno y te consigue ver un hueco cuando van Sí. 5 tíos a por él, Pero es muy
te genera una superioridad, pero es que en ese momento te vienen 5 Rottweilers, o sea, ¿qué haces? Lo único que se me ocurre es Dar un jugar pelotazo. algo, rollo, claro, Y luego están claro, fuera de juego ahí también, claro. Claro, Porque van cambio todos de- ahí y ahí te quedas fuera de juego. rollo un cambio de campo sí. prácticamente y que estén corriendo media hora y ya llega un momento que ya no puedan más, pero claro, si el otro no se espabila y le presionan también. eso si tenéis, Yo si he no lo habéis los visto, vídeos por y favor, verlo, es que lo estaba pensando, digo, no sé si lo voy a decir, no sé si lo voy a decir. Para mí ese era el más sorprendente de decir, joder, encima, ¿qué dices? Es la Holanda de Cruyff. Sí, que la era moderna, digamos. Sí, Más... de hecho- Están jugando en el patio del colegio, jugábamos así. Sí. Que- Bueno, como podéis ver, Sergio lo ha enfocado así, pero también podemos hablar de este Sí, punto. Si os vamos, gusta, aquí- si le dais mucho cariño a este vídeo, pues podemos también analizar esas tácticas locas más enfocadas en, pues, Totalmente, en ahí. esto. en- Además hay un montón que analizar, así que si queréis os lo traemos.